Gabon, gaur Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan Quijote idazlana, non eta Radio Vitorian. Muy buenas noches. Sociedad de Estudios Vascos celebró el pasado marzo unas jornadas que versaron sobre el Quijote en su cuarto centenario. Hoy les acercamos la obra de Miguel Cervantes a Radio Vitoria. Dos invitados, invitada entre ellos también para hablar del Quijote en su cuarto centenario. A mi derecha, Paloma Díaz Mas. Paloma es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Paloma, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Paloma, uno sí repasa tu currículum, un currículum profesional amplio, pero entre otras cosas has sido profesora de la Universidad del País Vasco aquí en el campus de Álava. Sí, bueno, he sido, realmente es una de las cosas de las que estoy orgullosa yo de mi currículum. He sido durante 18 años profesora de literatura española y de literatura sefardí, que es otra de mis especialidades aquí en la Facultad de Filología y Geografía e Historia de Vitoria. Así que, bueno, buena parte de mi carrera profesional la he hecho precisamente aquí en Vitoria. ¿Premios literarios también alguno ha caído? Sí, bueno, fui premio Herralde de novela, con una novela que se titula El sueño de Venecia, y fui premio Euskadi con una novela que se titula La tierra fértil. ¿Y cómo has caído en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que suena con un nombre como misterioso? No sé si luego os dedicáis en el trabajo a trabajar en misterios o no. No, nos dedicamos a trabajar en investigación, que es una cosa muy normalita. No, yo más que caer he recaído, porque yo me formé en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando acabé la carrera estuve allí como becaria y como contratada para trabajar en proyectos de investigación sobre literatura sefardí en aquel momento durante varios años. Luego estuve estos 18 años en la Universidad del País Vasco, y luego por una serie de razones profesionales y personales pues me presenté a unas oposiciones al Consejo y volví al lugar donde en realidad yo me había formado, concretamente a un departamento de literatura de un instituto. Las secciones del Consejo se llaman institutos, un instituto que se llama Instituto de la Lengua Española. ¿Qué se investiga? Por poner algunos ejemplos y situar al oyente igual en anécdotas, ¿no? Pero ¿qué se investiga dentro del Consejo? Bueno, el Consejo es un organismo de investigación estatal muy grande y muy importante, y ahí tienen, bueno, desde el famoso buque Hespérides, que hace investigaciones en la Antártida, hasta el Observatorio Astrofísico de Canarias, o el Centro de Estudios sobre el Medio Ambiente y sobre la conservación de la naturaleza de Doñana, son centros del Consejo, por decirte una cosa así. En mi caso concreto, pues hay centros un poco por toda la península ibérica, y yo estoy en una división, en un centro de humanidades, donde lo que hacemos sobre todo es estudiar la cultura y la conservación del patrimonio cultural en muchos aspectos: el patrimonio literario, el patrimonio artístico, la historia, etcétera. Pues publicamos revistas, damos cursos de posgrado, editamos textos, hacemos todo lo que es la labor de conservación de ese patrimonio cultural, y en mi caso concreto del patrimonio literario escrito en castellano. Trabajo interesante. Quizás has perdido algo de nivel de vida respecto a la ciudad, no lo sé. Pues has estado en Vitoria en unas jornadas, has comido y estás en un medio de comunicación. Todo eso en Madrid en unas horas es mucho más complicado. Sí, es complicado. Bueno, hay que decir que Vitoria es una ciudad con una calidad de vida extraordinaria, y yo sí que lo echo de menos. La vida de Madrid tiene mucha oferta de muchas cosas, es una gran ciudad, pero es una vida mucho más ajetreada, y yo aquí tenía una vida, pues bueno, muy agradable. Pero bueno, también yo soy de Madrid, siempre agrada volver al sitio donde has nacido y donde has vivido tus primeros años, y luego una gran ciudad pues también ofrece unos atractivos
pues que a mí me resultan interesantes profesionalmente. Desde luego. Y Javier Gómez Montero, también con nosotros. Javier es profesor de literatura de la Universidad de Kiel, en Alemania. Javier Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿y cuál ha sido el recorrido de este profesor para terminar en una universidad alemana? Bueno, pues nada, yo soy gallego, y entonces, siguiendo la tradición, pues me emigré y recalé en Colonia, luego también pasé por Tubinga y ahora pues estoy allí en la Universidad de Kiel. ¿Y un gallego hablando en alemán? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? De todo tiene que hacer uno en la vida. Uh-huh. ¿Cómo es la universidad alemana si uno lo compara con el sistema universitario del Estado español? Bueno, pues es un sistema enmarcado, digamos, porque se vincula por parte de los profesores la investigación y la docencia, y esto es lo fundamental. Se enseña de aquello que se investiga, y eso significa que los cursos son muy especializados en realidad, y de cara por la parte de los estudiantes la cuestión es que se profundiza enseguida, se estudian temas muy concretos con, bueno, pues un poco como modelo de estudio, ¿no? De lo que se puede luego un poco para aprender cómo se trabaja. O sea, no es un saber enciclopédico, sino que son técnicas de trabajo en realidad, lo que aprendemos partiendo de un tema muy concreto. Uh-huh. Vamos a hablar del Quijote, cuarto centenario. ¿Qué ha representado, Paloma, en tu opinión, el Quijote, Miguel de Cervantes, con esta obra? ¿Qué ha supuesto para la cultura española, para la literatura, esta obra de Miguel de Cervantes? Bueno, para mí, en primer lugar, el Quijote es una de las lecturas de mi infancia. Es algo de lo que he hablado en la conferencia que hemos dado en la Facultad de Filología, Geografía e Historia, patrocinada por Eusko Ikaskuntza, y yo he hablado concretamente de dos lecturas del Quijote. La primera, mi primer contacto con la obra, cuando me lo hicieron leer como lectura obligatoria en el colegio cuando tenía menos de 10 años. Así que para mí el Quijote es parte de mi infancia, eso en primer lugar. Y luego, más en general, pues el Quijote es un clásico que es clásico por algo. Los clásicos normalmente se caracterizan porque tienen una validez a lo largo universal. Eso quiere decir que valen para gente de distintas culturas, de distintos orígenes, de distintas lenguas, que les dicen algo y por otra parte mantienen su vigencia a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que el Quijote es sobre todo un clásico en el sentido de que a las gentes de distintas épocas y de distintos lugares esa obra les dice algo, les habla de cosas que les pueden interesar, que son desde sentimientos y reacciones humanas hasta bromas sobre la literatura o actitudes vitales. Y entonces, en ese sentido, por eso el Quijote y otras obras son clásicos, porque son capaces de interesar a gentes de distintas culturas y de distintas épocas. Uh-huh. En tu opinión, Javier, ¿por qué ha sido universal, es universal la obra de Miguel de Cervantes? ¿Por qué se ha convertido en un clásico? ¿Dónde está su virtud? Bueno, pues su virtud es que es susceptible de múltiples lecturas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Plantea toda una serie de temas que están en lo más en el fondo de lo que le hace al hombre sentirse hombre. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, las imágenes del mundo. Hoy hemos hablado de dos cosas, sobre todo, o tres cosas en la jornada, sí. Por una parte era la composición del Quijote, en qué medida pues en el Quijote se plantean múltiples imágenes del mundo, es decir, toda una serie de imágenes del mundo diferentes pero que se contrastan entre ellas, ¿no?
lo cual contribuye a relativizarlas. Y al mismo tiempo, pues el tema era ficción y metaficción, al mismo tiempo hay una reflexión sobre cómo se construye mundo en la ficción. Bueno, ese es un tema. El segundo, pues todo el tema de la identidad del individuo, de la identidad personal. ¿En qué medida? Pues en Don Quijote lo que hace es construirse una propia identidad, se la inventa, pero la quiere mantener, y digamos él intenta que el mundo le confirme que él es lo que él quiere ser, caballero andante. Y en realidad su tragedia es el tener que ir constatando a lo largo de la vida pues de que esa imagen pues que era la imagen de su deseo, porque al fin y al cabo ser caballero significa desear, leer el mundo con los ojos del deseo, ¿no? Y esa imagen que se concretiza en Dulcinea se le va diluyendo a lo largo de la novela. Bueno, pues esos aspectos yo creo que son los que ese querer buscarse, ese querer autoconstruirse, digamos, y las dificultades para mantener ese ser yo son pues los temas más universales del Quijote. Por lo tanto, Paloma, la virtud o una de las virtudes principales sería el temario seleccionado por Miguel de Cervantes a la hora de escribir la obra del Quijote. Pues yo no sé si Cervantes seleccionó previamente el temario. O sea, el Quijote da la sensación de ser una obra escrita bastante sobre la marcha en muchos aspectos. Quiero decir, de Paloma, la cual se idea un personaje y este personaje le va a pasar esto, va a tener estas características, porque yo de fondo lo que quiero tocar son estos temas, ¿no? Sí, quizá lo que es posible, yo la impresión que he tenido siempre al leer el Quijote es que a Cervantes le fueron saliendo en principio más temas de los que pensaba tocar. Y quizá ahí está la genialidad de la novela, en esa especie de desorden compositivo que quizá lo que quería hacer Cervantes en un principio se ha pensado pues era simplemente pues una parodia de los libros de caballerías o una especie, incluso hay una teoría discutida pero que se ha planteado que a lo mejor lo que quería escribir era una novela corta y que le fue creciendo y ahí volcó de una manera consciente o inconsciente muchas preocupaciones universales del ser humano, no todas estas cuestiones pues de la propia identidad, de los deseos y las ilusiones que se cumplen o no se cumplen, de la relación del hombre con el mundo, de la relación de unos personajes con otros, de unas tendencias con otras, y también una cosa muy importante dentro del Quijote que es la relación del escritor con la literatura, porque buena parte del Quijote es una especie de broma, de sátira cariñosa con respecto a la literatura de la época de Cervantes, ¿no? Y ahí hay buena parte del humor cervantino está plasmado en una cosa que realmente es muy moderna, incluso muy posmoderna, que es el juego de metaliterario, es decir, la literatura sobre literatura, ¿no? Él está jugando continuamente, Cervantes, con la literatura de su época, con los libros de caballerías, con el romancero, con la literatura épica, con los libros de prosa didáctica, con toda una serie de elementos que estaban en el entorno literario del propio Cervantes y de sus lectores, y probablemente eso no fue tan planificado desde el principio, sino que fue algo que fue creciendo un poco, quizá una obra que fue creciendo un poco como un árbol, ¿no? De una manera un tanto caótica pero muy armoniosa. Por lo tanto, una obra muy humana, muy cercana al pueblo en general. No es una obra para especialistas, una obra para literatos, una obra para amantes de la literatura. La podemos considerar que en los temas, por lo menos, son temas muy cercanos sobre deseos, realidades, lo que quiero ser, lo que puedo ser, lo que soy.
Bueno, en mi caso yo creo, vamos, hay una cosa muy significativa, y es que en la época de Cervantes el Quijote fue leído sobre todo como un libro de risa, como un libro para reír, para divertirse. Eso no significa que no haya también mucha seriedad, pero quiero decir que esa especie de sacralización del Quijote como un clásico, como algo al que hay que acercarse con muchísimo respeto porque es una gran obra y tal, pues es una proyección más bien de épocas posteriores. En la época de Cervantes, sobre todo la percepción que tenían los lectores es que era un libro divertido y que era un libro de risa. Fue un gran éxito literario en su momento, sobre todo porque la gente se divertía leyéndolo y probablemente también pensaba y también se sentía identificado con las aspiraciones y con las frustraciones de los personajes. ¿Tuvo éxito en su época? Sí, enseguida, inmediatamente. Hubo traducciones directamente al francés, al alemán, del francés, al inglés. Enseguida se ilustró. Y precisamente decíamos que los modelos de lectura del Quijote, el haberse leído como libro cómico, pues fue precisamente la forma más usual en Europa. Y solo el romanticismo alemán, ya a partir del 1800, pues empezó con las lecturas trágicas y, digamos, profundas del Quijote, ¿no? Y el éxito del Quijote, pues fue tanto la lectura como sus ilustraciones. Ahora es justo este motivo del cuarto centenario, se está hablando mucho y se han hecho exposiciones sobre las ilustraciones del Quijote, porque el Quijote es, por cierto, el personaje literario más conocido de la literatura universal y como novela la más conocida. La segunda es Madame Bovary. Se han hecho hay datos al respecto, ¿no? ¿Por qué? Pues no solo por el hecho de que el Quijote ha sido una obra muy leída, sino que ha sido una obra muy ilustrada, y porque el Quijote, como personaje literario, se adecua pues no solo a un arquetipo humano, con todo el sistema de la realidad, la ilusión, etcétera, etcétera, sino también su imagen es tan tremendamente plástica que toda Europa, todo el mundo lo puede identificar como tal. ¿A quién se debe esa virtud? ¿A lo escrito por Miguel de Cervantes o a los que hicieron las primeras ilustraciones? Sin duda, yo creo que a lo escrito por Cervantes, y que ha sembrado, bueno, pues hay toda una serie que ha sembrado muy bien, aunque luego ha sido un tema muy agradecido, digamos, pero seguro que a este respecto Paloma tiene algo sustancial que aportar. Sí, no, yo lo único que querría decir es que en efecto fue lo escrito por Cervantes lo que sirvió de base para sugerir a los ilustradores del Quijote, que fueron ya muy tempranos y muy buenos algunos de ellos. Bueno, las famosas ilustraciones, las más famosas son las de Gustavo Doré, ¿no? Un ilustrador, un grabador del siglo XIX, pero la iconografía del Quijote, tú le pones a cualquier persona de cualquier parte del mundo en la figura de Don Quijote, una silueta de Don Quijote, identifica perfectamente que es Don Quijote por una serie de detalles, y eso está sugerido por el texto literario, por cómo Cervantes describe a Don Quijote, describe a Sancho Panza e incluso describe a Rocinante y al rucio, o sea, al burro de Sancho Panza, ¿no? Entonces, todo eso ha contribuido en efecto mucho a la divulgación de esa imagen y de esos personajes, incluso por gente que no ha leído el Quijote, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso interesantísimo de la imagen que en cierto modo a veces se ha superpuesto o ha dominado sobre el texto que le ha dado origen, ¿no? Entonces es también, bueno, no vamos a decir ya la cantidad de películas que se han hecho sobre Don Quijote, la cantidad de monumentos al Quijote que hay en el mundo, dibujos animados, es decir, hay toda una iconografía del Quijote que es interesantísima también. Tuvo dos partes el Quijote. La segunda vino por el éxito de la primera. Parece como los Gran Hermanos.
No sé si Javier o yo. Vamos a ver. Lo que estamos celebrando ahora, se dice el cuarto centenario del Quijote. Lo que estamos celebrando es el cuarto centenario de la primera parte del Quijote, que se publicó en 1605. La segunda fue nada menos que 10 años después, en 1615, que es mejor que la primera, a mi juicio y a juicio de muchos críticos. Y lo cierto es que fue, en parte, fue por el éxito. Parece ser que lo que pasó, claro, ahí hay como siempre discusión entre los críticos, pero parece ser que lo que pasó es que Cervantes tenía ya la idea de hacer una segunda parte a raíz del éxito de la primera, pero lo que le sirvió de acicate fue que salió el Quijote apócrifo de Avellaneda, es decir, este personaje que firma como Fernández de Avellaneda, que hace una segunda parte del Quijote y que por lo visto ofendió muchísimo a Cervantes porque él entendió que denigraba mucho a sus personajes, que los ridiculizaba y que era una mala obra basada en la suya. Y entonces parece ser que lo que le sirvió de impulso a Cervantes para acabar la segunda parte, que la tenía más o menos en mente, y para acabarla un tanto precipitadamente por los detalles que vemos en la segunda edición, un poco incluso con errores chapuceros y cosas por el estilo, fue que le fastidió muchísimo que saliera el Quijote de Avellaneda, y entonces decidió sacar su segunda parte. No sé si estás de acuerdo con lo que he dicho o quieres añadir algo más. Sí, completamente. Lo que pasa que vuelvo a retomar el tema de que si a Cervantes el Quijote se le fue de la mano. Pues yo podría decir que justo en la segunda parte el Quijote se le fue de la mano, como todos nosotros se nos va la vida de la mano, se nos sale por donde quiere ir saliendo, ¿no? Entonces de ahí precisamente sí, la segunda parte del Quijote es realmente la que da profundidad al héroe y la que en realidad nos es mucho más cercana que la primera, si la leemos con más detenimiento. Y yo animaría a todos los oyentes, ya que la primera parte se la conocen, que empiecen a leer por la segunda parte ahora. Pues muy buena idea, realmente. A pesar de todo lo dicho, ¿por qué el Quijote? Sé que ustedes han tenido contacto con jóvenes que se están formando para ser licenciados de literatura, filologías y demás, y por lo tanto, bueno, pertenecen a un sector muy concreto de la sociedad que lee, o por lo menos tiene que leer, pero ¿por qué luego, si uno sale a la calle y pregunta, ¿usted ha leído el Quijote? O incluso, como yo he hecho esta mañana en redacción aquí entre licenciados, ¿has leído el Quijote? ¿Has leído el Quijote? ¿Por qué lo han leído solo 4? Bueno, yo diría que efectivamente no hace falta leerlo porque están las imágenes, que son más fuertes incluso que el texto, y más aún hablando de ya en plan sociedad, hablamos del iconic term en las ciencias humanas, ¿no? Pues claramente el Quijote es un ejemplo de que el mundo entra por los ojos, por las imágenes, más antes de que por el texto, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte también nosotros precisamente en Alemania, nuestros estudiantes, pero ese es precisamente el secreto del Quijote, ¿no? Todos saben quién es el Quijote y quién es Sancho Panza sin habérselo leído. Entonces es precisamente otro nivel, ¿no? Es otro nivel en el que uno puede abrirse paso. Sí, bueno, el Quijote en efecto forma parte de la cultura universal, incluso entre gentes que no lo han leído y ni siquiera han visto la película, porque mucha gente te dice, yo no he leído esa obra, pero he visto la película. Pues bueno, incluso entre quien no ha visto la película sabe quién es Don Quijote, quién es Sancho Panza, y sabría contar, entre estos mismos que te dicen que no lo han leído, sabrían contar algunas de las aventuras principales de Don Quijote. Entonces eso da una dimensión, una medida de la dimensión universal de la historia. Sí, pero luego igual sí que leen el código
Da Vinci o Baba Coa, que claro, Bachaga, pero... Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también una de las cosas que ha hecho que mucha gente no se atreva a acercarse al Quijote como obra es que es esa sacralización que decía antes, es decir, eso de es que es una gran obra, es un gran clásico. Bueno, parece que hay que hacer poco menos que una carrera universitaria de 20 años para leerse el Quijote, cuando es una obra que puede ser leída, divertida y entretenida. Y de hecho, por ejemplo, mi primera lectura del Quijote pues fue cuando era niña en el colegio y bueno, nos enterábamos de todo, no solo yo, sino todas las niñas del colegio. Entonces es una cosa que puede resultar mucho más accesible de lo que mucha gente cree. Y de hecho yo creo que ahora mismo si para algo está sirviendo la celebración esta de este cuarto centenario, es para que mucha gente que no había leído nunca el Quijote ahora pues se compre un Quijote de estos baratos que están saliendo a las librerías y diga, hombre, voy a intentarlo. Sí, bueno, vamos a ver, podría añadir lo siguiente. Las prácticas de lectura actuales, contemporáneas, son absolutamente diferentes a las del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera. Es decir, una novela de las dimensiones del Quijote no es tan fácil leerla, también y lingüísticamente no es tan fácil leerla. Bueno, como otras, como el Código da Vinci, por ejemplo, que trabaja con otros recursos. Pero hay dos cosas. Por una parte, los niños. El Quijote es una obra que ha tenido innumerables adaptaciones como libro para niños, infantil, ¿no? Ahora mismo en Alemania acaba de salir otra edición que es maravillosa, con las ilustraciones, 7 episodios del Quijote, y eso basta para crear la imagen del Quijote. Y por otra parte, tenemos que plantearlos no ya quién ha leído el Quijote, sino quién ha leído a Shakespeare, quién ha leído a Goethe, quién ha leído a Madame Bovary. Nadie los ha leído. Exagero, evidentemente. Sabemos que generalizar. Sí, exagero en el sentido de que tenemos el arquetipo y con ese arquetipo funciona la memoria cultural del hombre, por reducción, por síntesis, y ahí es donde está el Quijote al lado de todos estos personajes. Igual también le ha hecho daño ser lectura obligatoria en muchos colegios a la hora de estudiar. No sé si le ha hecho daño, pero sí que es cierto que hay mucha gente que ha leído el Quijote en el colegio o una edición más o menos reducida o adaptada del Quijote y ya considera que ha leído la obra y la conoce. Es un poco también lo que decíamos antes, ¿no? Del arquetipo, ¿no? Ya has adquirido el concepto de lo que es el Quijote y a lo mejor hay gente que ya dice, bueno, esta obra ya la conozco, ¿no? De todas formas, hasta qué punto es arquetípico el Quijote es que utilizamos en nuestra lengua cotidiana expresiones como quijotesco y cosas por el estilo, es decir, lo tenemos tan absolutamente asumido que forma parte de nuestra vida, ¿no? Hay una observación de Harold Bloom en uno de sus últimos libros del año 2000, How to Read and Why, no sé cómo se ha traducido, y dice: nosotros no nos conoceremos completamente hasta que no hayamos comprendido a Don Quijote y a Sancho Panza. Y cuando dice nosotros, ¿a quiénes se refiere? Cada hombre. El hombre. Por ejemplo, están ante un periodista, no sé situarlo exactamente en una edad, pero sí en una franja entre 13 y 15 años, no sé si fue con 13, 14 o 15, cuando nos marcaron la lectura obligatoria del Quijote. Yo no pude con él, avancé bastante, no pude con él, y entonces, bueno, llegaron a nuestras manos unos maravillosos cómics muy bien ilustrados, muy amplios, no eran páginas y páginas, pero de cómics, y así superamos la prueba con aquellos maravillosos cómics. Bueno, a ti te ayudaron con los cómics, a mí me ayudaron con una forma de lectura, que fue como leí yo el Quijote cuando era pequeña, que se parecía bastante a cómo se leía en los siglos de oro, que era leer en voz alta. Es decir, nos hacían leer por turno, lo leíamos nosotras y nos escuchábamos leer las unas a las otras teniendo el texto delante. Bueno, pues realmente esa es una forma de leer muy propia de esa época, ¿no? Se leía muchas veces
en voz alta, no tanto en esa lectura personal. Y realmente las obras leídas, sobre todo estas obras clásicas leídas en voz alta, se perciben de una manera distinta que cuando las lees tú solito y te peleas tú solo con el texto. A veces algunas de estas cosas entran mucho mejor si las oyes. ¿Cuántas veces más lo has leído, Paloma? Pues no sabría decirte entero, pues a lo mejor 4 o 5 veces, porque además yo he sido profesora entero de cabo a rabo, digo, he sido profesora de literatura de los siglos de oro, luego fragmentos, trozos, pasajes muchas veces, pero a lo mejor pues a lo largo de mi vida sí, habrán sido pues 5 veces o algo así. ¿Y tú, Javi? Pues no lo sé. Sí, más o menos. Bueno, yo pues menos que Paloma. Cada lectura es diferente según los años que uno tiene, según las circunstancias personales que vive, se llega a consecuencias o a conclusiones, mejor dicho, distintas. Pues bueno, eso es precisamente el tema de la conferencia que yo he dado en la facultad, ¿no? Se titulaba 2 lecturas del Quijote, podía haber puesto 200 lecturas del Quijote, y de lo que he hablado es de 2 momentos de mi vida en que he leído el Quijote, primero en la escuela como lectura obligatoria y luego como lo he releído ya de mayor siendo profesora de literatura española, y muy especialmente dándole el sesgo de que yo soy especialista en literatura de transmisión oral y sobre todo en romancero y todo eso, y en el Quijote hay cantidad de pasajes que están basados o inspirados en romances, en cosas de estas de literatura oral, también en algunos cuentos tradicionales. Por ejemplo, Paloma. Pues mira, por ejemplo, el pasaje de la cueva de Montesinos, que es el que he comentado hoy, pues ha sido toda una parodia de 2 romances que eran muy famosos en la época, sobre una historia truculenta de un caballero de Carlomagno que muere en la batalla de Roncesvalles y le manda su corazón a su amada como un fino detalle, ¿no? Y entonces, claro, esos son romances muy conocidos y Cervantes se cachondea absolutamente, por decirlo de forma coloquial, de esos romances y de sus aspectos truculentos, ¿no? Y hace toda una broma. Otro pasaje que está basado en romances, pues ese es el pasaje del capítulo del retablo de Maese Pedro, este titiritero que va a una venta y representa con un retablillo de títeres una historia, y la historia que representa es precisamente la historia de un romance que era muy conocido en la época. Pero es que hay cantidad, se utilizan incluso versos de romances como si fueran refranes o frases hechas. Hay pasajes en que Don Quijote de repente se cree un personaje de un romance y empieza a hablar como si fuera uno de los personajes de uno de los romances conocidos. Es decir, está un poco el romancero por todas partes, y esa es otra lectura, por ejemplo, que hago yo como digamos lectora que tiene la deformación profesional de ser especialista en un aspecto de la literatura que está muy presente en el Quijote. Javi, ayuda a nuestros oyentes a conocer un poquito más de Miguel de Cervantes. ¿Quién era Miguel de Cervantes? ¿Qué fue Miguel de Cervantes antes de escribir el Quijote? ¿Y cómo fue la vida después en el final de Miguel? Bueno, pues Miguel de Cervantes es, en fin, de origen gallego como yo, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, pues lo pasó muy puta, se diría hoy en día en la vida, ¿no? O sea, pues fue soldado. Bueno, pues fue soldado, pues no solo en Lepanto, no, en Italia, ¿no? Tuvo, por ejemplo, un periodo de reconvalescencia en Mesina durante 8 meses al regresar de Lepanto, no se cuenta, 5 años, me parece que son 5 años de cautiverio en Argel, pues recaudador. Muchísimo. Le marcó el periodo que estuvo cautivo en Argel, le marcó muchísimo. Sí, pues digamos que recaudador de impuestos para el rey, para la corona, y luego escritor en Valladolid, con una vida muy complicada, sus hermanas, en fin, se ha hablado mucho de su homosexualidad, pero se puede hablar también más de su pasión por el juego. O sea, una persona con
con muchos puntos oscuros, digamos, ¿no? Eso del siglo XVII no está mal. Sí. Todo documentado. Bueno, hay biografías, de la de John Canavaggio es quizás la estándar, ¿no? Y ahí se pueden reconstruir todos los datos de su vida. Pero bueno, un personaje que ha visto mucho mundo, que bueno, ha tenido su visión del mundo, yo no digo una visión desengañada, sino siempre una capacidad de construir mundo, por retomar el tema que me interesaba al principio, porque es un tema que me apasiona, la voluntad de construir mundo. Y además, a la medida en que uno se hace mayor, cuando era joven, en la pubertad, y luego 20 años, 30 años, uno se come el mundo. Pero a partir de los 40 ya no. Ya hay que tener mucha voluntad de construir mundo para vivir a gusto. Y ahí seguro que Cervantes, con su escritura, yo creo que era lo que más le apasionaba, poder montarse mundo, poder reírse del mundo y poder encontrar su paz con el mundo. Uh-huh. Y el momento histórico que vivió Paloma, Javier, ¿cómo estaba España por aquel entonces? ¿Se ve marcada la obra en algún momento por estas cuestiones o no? ¿Queda al margen? Hombre, no, es un hombre de su época y lógicamente le influyen muchas cosas de su época. Le influye mucho, para empezar, una cosa que es la importancia de la cultura italiana y su contacto, su estancia en Italia, su contacto con la literatura italiana es importantísimo en su obra literaria. Le influye mucho una cosa que era un problema internacional muy grave en ese momento, que es la cuestión de la lucha continua entre el imperio turco y los estados cristianos occidentales, y el problema de la piratería en el Mediterráneo y todo eso, de la cual fue víctima, porque el hombre volvía de Italia tan tranquilito en un barco, y entonces fue cuando fue apresado y fue llevado cautivo, hecho prisionero, como y en la práctica convertido en esclavo, ¿no? En Argel, donde pasó toda una serie de años. Esa experiencia muy traumática reaparece continuamente en su obra, en sus obras de teatro. Por ejemplo, tiene varias de tema del cautiverio. En el propio Quijote pero estuvo en cautiverio ¿por parte de qué? Bueno, vamos a ver, es que en Argel era prácticamente un estado pirata creado, vasallo del imperio turco, que se dedicaba fundamentalmente, de lo que vivían eran del corso, sí, del pillaje, de capturar barcos, quedarse con las mercancías y capturar a la gente para hacerla servir como esclava y para cobrar rescates por ellos. Ese era el gran negocio del Argel del finales del siglo XVI y principios del XVII, ¿no? Y entonces es un personaje que ya cuando vuelve a España se encuentra con un mundo un poco distinto del cual de la España que él había dejado cuando se marchó a Italia, que han pasado toda una serie de años en Italia, toda una serie de años en el cautiverio. Se ve obligado a vivir un poco de trabajos que a veces le salen bien y a veces le salen mal, lo cual le lleva incluso en algún momento a la cárcel y todo esto por una cuestión de, pues, más o menos un desfalco económico, ¿no? Del cual no se sabe muy bien si era el responsable, pero bueno, se ve metido en un lío de dinero, lleva una vida bastante ajetreada y es una cosa interesante, es que es un autor muy tardío desde el punto de vista literario. Es decir, él empieza, es evidente que de jovencillo tenía vocación literaria, se conservan algunos poemas casi de adolescencia. Escribe La Galatea, que es una novela pastoril en un momento cuando es bastante joven, en el principio de su vida literaria, pero luego realmente sus obras importantes, las dos partes del Quijote, las novelas ejemplares, incluso las comedias y los entremeses que publica y todo esto, y no digamos ya el Persiles, que es su última obra, los trabajos de Persiles y Sigismunda, es una obra, son todo obras que las publica cuando es mayor para la época. Es un hombre de 50 y tantos, 60 años, ¿no? Entonces
es una obra que si se llega a morir antes nos quedamos sin el Quijote, sin las novelas ejemplares y sin nada de eso. Entonces es la obra que es producto de toda una experiencia vital. Javier. Sí, hablando de que Cervantes tenía 60 años al escribir el Quijote, yo quería hacer un llamamiento. Siempre pensamos en la lectura de los jóvenes, la lectura de los estudiantes, el Quijote como obra de formación. A mí me gustaría hoy, además, insistir en el aspecto de el Quijote como lectura de madurez. A mí me ha ayudado mucho más el Quijote, pues bueno, leerlo pues a partir de los 30 años. No creo que sea un libro de lectura pubertaria, digamos, todo lo contrario, de niños y de personas, bueno, siempre seremos inmaduros, pero que por edad deberíamos enfrentar una cierta madurez. Y yo precisamente creo que el que tenemos, el cuarto aniversario del Quijote, 400. Pues ya que la pirámide de la población está un poquito desfasada, yo apelo a los oyentes de que es una lectura de madurez. O sea que es mucho más interesante que todas las cosas que nos meten por la televisión o los musicals, y que a partir de los 40 lo más tarda en las horas de recreo. Y ¿por qué lo marcas para esa edad? Pues porque a veces los 40, que es cuando nos has dicho que ya empezamos a estar de vuelta de cosas. Bueno, por eso es mi trauma. Y no, me lo estás marcando a mí porque claro, lo veo cercano, me queda una legislatura. Bueno, porque es uno hasta los 40 se piensa que tiene oportunidades de tirar para adelante por caminos que él piensa que puede ir. Sí, y luego tiene que tirar por los caminos que uno ha elegido a partir de los 40. Es la diferencia. Ya no te puedes cambiar al otro. Y ya es muy difícil cambiarse. Y yo quería añadir que conozco gente bastante mayor, incluso, mi propio suegro, que nunca ha leído el Quijote, se está animando ahora a leerlo, y realmente sí que es cierto que es una obra que hay que conocer desde jovencillo, porque hay que conocerla, pero quizás se saborea y se disfruta más cuando uno ya tiene una madurez y una experiencia vital, porque probablemente te puedes sentir más identificado con determinadas situaciones de los personajes, que aunque sean personajes de hace 400 años, viven cosas en las que un lector maduro se puede sentir identificado. Esa cuestión de las ilusiones no siempre cumplidas, de la lucha entre el afán de todavía de seguir luchando y los fracasos continuos que te da la vida, pero además tratados con un humor y una socarronería que a veces son precisamente las que dan la madurez. Sí, el Quijote es un libro que ilusiona. Hay un verso de Espronceda al comienzo del cuarto libro del Diablo Mundo, que es: malditos 30 años, edad de los amargos desengaños. Uy, los 30 años, ¿quién los una cosa así. Pero eso viene de que incluso en otras obras se dice que de 12 a 30 años era la juventud, ¿no? Ahora yo creo que ya hasta los 40 se aguanta joven, ¿no? Y ahí yo creo que es un libro tremendamente vital, que precisamente por el humor y por la ironía digamos que te hace, te solidariza y te hace aceptar, digamos, pues eso que decía Paloma de los desengaños y tal y cual, que es la sal de la vida. Si una vida sin desengaños, poca vida es. ¿Por qué La Mancha y no Andalucía o Salamanca? Bueno, porque desde el punto de vista de su propia biografía, Cervantes estaba vinculado a La Mancha, ¿no? Su mujer era manchega, tenía mucha relación con ese mundo, y probablemente también porque era una forma de situar la acción en unos lugares que tenían en ese momento muy poca aureola épica. Es decir, esta forma parte también de la ironía cervantina. Era la epiferia de la epiferia. Sí, sobre todo era unos sitios pues realmente que no tenían un prestigio épico ni literario ni nada de eso. Era muy la vida cotidiana de la España fundamentalmente rural
de esa época. Y entonces precisamente ahí la elección de los lugares, y además de en un lugar de la Mancha, un lugar es entre es una población de mediano tamaño, un pueblo no demasiado pequeño pero tampoco demasiado grande. Ese es el sentido de lugar en la lengua de la época, ¿no? Y toda la geografía en que se desarrolla el Quijote era una geografía muy reconocible por los lectores de la época como algo que tenía muy poco prestigio épico. Quiero decir, no era el lugar donde se desarrollaba la acción de grandes, yo no sé, no era Roncesvalles, donde había sido la batalla de Roncesvalles, donde había sido vencido el ejército de Carlomagno. Eran unos pueblecitos, unas zonas rurales, unos lugares donde la gente vivía del cultivo del campo, etcétera. Yo lo veo así, no sé, Javier, si está de acuerdo con esto. Sí, completamente. ¿Qué supuso el Quijote y Miguel de Cervantes para los que después aparecieron en la literatura española? ¿Hubo un antes y un después? ¿Se dieron cuenta que estaban ya ante un clásico? En ese sentido, en los momentos cercanos en la historia de la literatura española después del Quijote. Para mí el Quijote en España pasó casi desapercibido, exagero, como siempre yo exagero, hasta la edición de la Academia a finales del siglo XVIII, con unas ilustraciones preciosas. Es decir, la canonización del Quijote es algo del siglo XVIII, del tardío además siglo XVIII. Y la canonización en España, a través, incluso esto se estudia mucho últimamente, como libro, como producto de coleccionista, como libro con ilustraciones, libro caro. Y la canonización universal, canonización hablo no en el sentido del Papa, de Roma, sino en el sentido de clásico, de estándar, pues tuvo lugar con el romanticismo alemán, que es quien descubrió los autores Tieck, Schlegel, etcétera, quienes descubrieron la trascendencia humana del Quijote. Y nosotros leemos al Quijote en la perspectiva de los románticos. El desengaño, el conocimiento, las dificultades del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí fue también descubierto, a partir de ahí, digamos, rebotado, lo descubrió también la literatura española. Sí, es que además eso es compatible con el hecho de que el Quijote tuvo un gran éxito, como ya hemos dicho, pero tuvo un gran éxito no como una obra muy trascendente en su momento, sino precisamente todo lo contrario, como una obra de evasión. Y fue a partir de finales del siglo XVIII cuando se empezó a leer como una obra más seria de lo que hasta entonces se había considerado. Entonces quizá también lo que tenemos que hacer ahora es dar una vuelta de tuerca hacia atrás y volver a recuperar el Quijote como obra también que se puede leer como obra divertida, porque bueno, no sé si tanto como fácil, pero literatura que puede ser entretenida y divertida, porque la cuestión es que hemos apretado tanto la tuerca del clásico, de la trascendencia, de todo eso, que precisamente quizá eso ha echado para atrás a algunos lectores de decir, es que esto es una cosa muy seria para mí. Y no. Para mí le ha hecho mucho daño al Quijote y mucha gente que se echará los brazos a la cabeza las lecturas de Unamuno y las lecturas de Ortega y Gasset del Quijote. Bueno, pues porque han introducido una trascendencia, una cuestión ontológica, una perspectiva existencial agónica, digamos, que puede ser muy plasma, Y efectivamente, yo prefiero el Quijote de la ligereza, de la levedad del ser, el Quijote del humor, el Quijote irónico, el Quijote que sabe cómo somos. Lo tenían, y no como queremos ser. Lo tenían complicado ustedes, Paloma, Javier, porque yo me situaba ante 50 minutos de tertulia sobre el Quijote y pensaba, ¿cómo vamos a salir de esta? Este es uno de los toros más complicados, hacer 50 minutos entretenidos del Quijote. Me parecía misión imposible.
no sé si con las preguntas hemos ido a lo que ustedes más conocen sobre la obra de Miguel de Cervantes, pero principalmente el objetivo que nos marcábamos era acercar el Quijote y Miguel de Cervantes a los oyentes. Pero momento de conclusiones. Concluyendo, el Quijote, cuarto centenario, a cualquier ciudadano oyente que en estos momentos está al otro lado y que nos está escuchando y que le ha ocurrido algo similar a lo que me ocurrió a mí en mi niñez, ¿por qué hay que leer el Quijote? Pues yo creo que para divertirse, para entretenerse y para perderle el miedo. Pues yo me iba a salir con una cosa muy así. Pues el Quijote para aprender a ser uno mismo, o sea, la lectura en clave de autenticidad. Yo es la que ya después de las ironías posmodernas, etcétera, etcétera, ya queremos ser tal y como podemos o no podemos aceptarnos, y ahí el Quijote puede ser un espejo, puede enseñarnos mucho. Pero si uno está deprimido después de los 40, ¿recomienda también el Quijote o sirve para deprimir definitivamente a uno? Porque nos ha marcado una y otra vez que a partir de los 40 es interesante. El Quijote con una cerveza o con un buen vino. Sí, además ahí el Quijote introduce un distanciamiento irónico con respecto al propio fracaso y todo eso, sí, que creo que nos puede ser muy sano, sí, puede ser una terapia. Yo hice mi trabajo de doctorado sobre literatura caballeresca en España e Italia, ¿no? Entonces decía que cuando estaba deprimido me cogía los tochos que leía el Quijote, los tochos que no se publicaron desde el siglo XVI, y eso me alegraba la vida. Y de ahí salía. Ahora preferiría coger el Quijote. Paloma Díaz Mas, Javier Gómez Montero, los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti también. Eta zui, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara. Berriz Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean. Batek daki zeri buruz hitz eginez. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.